El surrealismo fue un movimiento artístico muy importante que encontró una tierra fértil aquí en México. Sin embargo, nuestra nación siempre ha sido propicia para poder abrazar a todos los artistas en momentos de conflictos armados o de guerra, llámese la Segunda Guerra Mundial o bien en los años 70 con todos los movimientos dictatoriales en América del Sur, que encontraron intelectuales, artistas, políticos o líderes en cualquiera de sus áreas un campo fértil para poder refugiarse en México, pero no solamente para eso, sino para poder encontrar una vía y un camino, un sendero de su expresión. Ese es el caso de Leonora Carrington, que llega a nuestro país después de haber estado sujeta no solamente en un hospital psiquiátrico, como mucha gente conoce esta historia, sino con un régimen estructurado, rígido, con la vigilancia de su padre y con esta educación tan estricta. Ella le llamaba el candelero, the candlestick, le llamaba a su papá, pero también con el movimiento, su contexto victoriano, que era también de una estructura bastante cerrada, y no solamente eso, sino que también todos los movimientos intelectuales y artísticos que estaban pues permeados con una cultura machista donde no solamente la mujer no puede destacar, sino que lo hace de una manera pues inferior o menor. De esta manera, Leonora Carrington se vuelve una corredora y saltadora de obstáculos, de abrir candados, de romper ataduras, y esto lo logra muy bien gracias al arte, a todas las manifestaciones en las que ella pudo incursionar y que finalmente es el medio de liberación que pudo encontrar para poder romper con estas ataduras. Es muy bien conocido el estilo que Leonora Carrington expuso en su obra, en toda su prolífica obra artística, donde zigzagueó por la escultura, por la pintura, por la literatura. Ella fue la constructora que configuró su propia cosmogonía a través de animales, de seres mitológicos, de relatos cristianos, budistas, del judaísmo. Obviamente recuerda ella y siempre trae a su expresión los relatos celtas que escuchaba de la persona que la cuidaba cuando ella era una niña, y también llegando a México tuvo un interés muy profundo y muy analítico sobre la cultura prehispánica de nuestra región o de nuestro país. Devoraba el Popol Vuh, reconocía todos estos elementos mágicos del delirio, del conocimiento de los mayas, de los aztecas y de todas nuestras culturas que nos pertenecen. Finalmente, ella pudo construir su propio contexto, su propio estilo, y dejar impregnado en obras escultóricas, en pintura, en textiles, en orfebrería y en la literatura todo este mundo de liberación, de creatividad, de imaginación, de sueños, por lo que ella prefirió seguir este camino. Ustedes pueden admirar un cuadro de Leonora, este óleo que se encuentra en el Museo de Israel, titulado Ashurbanipal Ablontin Harpis, que tiene que ver con este personaje muy importante, más o menos en los 600 a.C., un emperador asirio que no solamente ponía interés en el arte de la milicia ni de la guerra, sino que le colocaba un importante lugar a la cultura, al arte, a la escritura cuneiforme, y fue el primero en crear una biblioteca en su mandato para poder regir y para poder decirle al pueblo que lo más importante se encontraba en la cultura, en el arte y obviamente en la literatura. Así lo retoma Leonora Carrington, lo refigura, lo vuelve a construir, obviamente le otorga otras características, pero hace referencia a que el arte es muy importante. El arte salva, el arte libera, y el arte es un medio también para gobernar, para expresar, para educar a un pueblo. En este cuadro están las aves arpías, donde Ashurbanipal de cierta manera las está domesticando, enseñando. Hay destellos de luz que hacen referencia
referencia a la magia, al delirio, al conocimiento. Hay aves en vuelo, que es muy característico de la obra de Leonora Carrington, estos animales no estáticos, no en tierra, sino volando en los techos, en otros lugares, un búho atestiguando, los colores azules que hacen referencia a la noche, a la oscuridad, a la ensoñación, a lo onírico, y que pueden ustedes admirar, ver este tipo de arte que siempre fue muy representativo y común en la obra de Leonora Carrington. México es una nación muy afortunada al tener o haber tenido a Leonora Carrington en nuestro país, donde de sus 94 años, más de 60 los dedicó a vivir en México, a saborear su gastronomía, el sabor del mole. Escribió sobre el mole, también estuvo mucho tiempo en Chiapas y la volvía loca ese colorido de los textiles de las indígenas chiapanecas, la abundancia de la selva, también en Chiapas, pero estuvo mucho tiempo en la Huasteca Potosina con su gran amigo y mecenas Edward James, en este escultórico castillo que ya también es conocido mundialmente, y de cierta manera Leonora le regaló, le devolvió a México ese agradecimiento que obtuvo al venir ella refugiada, huir de un episodio trágico de su vida, de un hospital psiquiátrico en Santander, y encontró en México todo un colorido. Dicen por ahí que de repente cuando inició aquí su estadía le molestaba un poco la impuntualidad de los mexicanos de las reuniones, pero finalmente ella fue acoplándose y sintiendo, viviendo ese colorido en México, en sus mercados, en sus calles, en su gente, obviamente con el propio arte. Y es por eso que en San Luis Potosí se lleva a cabo el primer museo exclusivo para la obra de Leonora Carrington. Esta artista de talla internacional y reconocida mundialmente encuentra también un espacio y un refugio aquí en la ciudad de San Luis Potosí, obviamente también en Xilitla, y a mí me parece pues un lugar impresionante, porque ustedes deben de saber que este lugar, el Centro de las Artes, fue una penitenciaría, como lo va a platicar en un momento más el director del museo, pero fue una penitenciaría, era un lugar pues de reos, era un lugar de dolor, de sangre, de violencia, ¿no? Reclusión. Y finalmente yo pasaba cuando era niña aquí a este lugar y veía los soldados afuera de esta penitenciaría, en las torres, que ahorita ustedes van a poder observar, en las torres siempre había un guardia, un soldado, y a mí me provocaba de cierta manera temor. Me daba miedo incluso acercarme o pasar por este lugar. Y cuando empiezan a transformarlo para hacerlo un centro de las artes, a mí me llamaba mucho la atención y me preguntaba cómo era posible que un lugar de estos olores, de estas vivencias, de esta energía negativa de cierta manera, pudiera transformarse en un lugar de expresión, de arte, de sentimiento, de conocimiento, y sobre todo darle un lugar muy íntimo y muy exclusivo a la obra de Leonora Carrington. Finalmente, todos los que trabajaron para la construcción, reconstrucción y curaduría de la obra de Carrington hicieron un lugar especial para ella, también agradeciéndole tanto que le dio a México y tanto que colocó el nombre de nuestra nación en lo más alto de la expresión del arte. Después de este breve recorrido y explicación que hemos abordado sobre la obra de Leonora Carrington, es importante reconocer que el mismo museo en el que nos encontramos y que fue abierto en el año 2018, tiene este libro donde podemos conocer cómo fue construida este museo, la decisión por parte del hijo de Leonora, las autoridades gubernamentales, etcétera, la configuración en sí de este recinto hecho específicamente para Leonora. Y en lo particular quiero hablarles de un breve ensayo que está incluido en este libro sobre la literatura de Leonora Carrington. Si bien mucha gente la reconoce por su pintura, su
obra gráfica, escultórica, incluso orfebre y todo lo que manejó en textiles, Leonora Carrington también tuvo una prolífica producción literaria muy interesante, desde cuentos, relatos para niños, su novela Memorias de Abajo, que es la que yo trabajo en este artículo, y finalmente podemos resumir cómo Leonora encontró en cada una de las manifestaciones del arte un medio para fluir, para encontrar respuestas, para expresarse, siendo esto un gran privilegio que no todos los artistas de esta magnitud puede hacer. Leonora Carrington pudo soltar sus alas en la pintura, en la escultura, pero también en la literatura. A continuación, les voy a presentar al director de este museo en San Luis Potosí, Antonio García Costa, quien nos va a dar una breve explicación del origen y de la función de este gran museo aquí en México, en el estado de San Luis Potosí. Gracias. Estoy aquí con el director del Gran Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, Antonio García Costa. Antonio, gracias por recibirnos en este espléndido lugar y cuéntale a la gente, invítalos, ¿por qué tendríamos que acudir a este gran recinto? Pues muchas gracias por la entrevista y por compartir esto con todos tus escuchas, y bueno, pues me da mucho gusto invitarlos. Es un museo muy especial. Lo primero que decir es que es el primer museo en el mundo dedicado a una figura muy importante, no solo en México, sino alrededor del mundo, una destacada artista entre los surrealistas, ¿verdad? Porque fue el movimiento en el que, digamos, ella creció, aunque ella siguió pintando y esculpiendo por muchos años, y también en el contexto mexicano, una figura influyente que trabajó con Octavio Paz, fue amiga de Monsiváis, de Poniatowska, o sea, una persona muy, muy central, a pesar de que era muy discreta, digamos, en su forma de ser, y también una de las artistas mujeres más importantes del siglo pasado. Entonces, este es el primer museo dedicado a ella. Tiene un museo hermano en Xilitla, que también está en el estado de San Luis Potosí, en México, solo que en una parte muy distinta, que es en la Huasteca Potosina, que es todo verde. Aquí en San Luis Potosí es el altiplano y es semidesértico. Entonces tiene estos dos hogares, una colección escultórica que está aquí de forma permanente, y además la acompañamos por exposiciones temporales en las que se muestra dibujo, grabado, tapices. Tenemos también aquí objetos personales del artista, y una serie de proyectos, algunos que tienen que ver directamente con Leonora y otros que tienen que ver con arte actual, colaboraciones con artistas jóvenes, etcétera. A ver, Antonio, platícanos, ¿cómo fue la elección? El hijo de Leonora estuvo aquí, se cautivó con este lugar, como a muchos nos puede cautivar, y cómo fue esa experiencia de decidir aquí, en este lugar, en el Centro de las Artes, se va a llevar a cabo este museo. Sí, bueno, Pablo Dais, que es el hijo de Leonora Carrington, él se acercó al gobierno de San Luis Potosí y al Centro de las Artes, y lo trajeron aquí a este espacio que ven ustedes. Es parte de la expenitenciaría y es una sección que estaba cerrada todavía al público, siendo que el resto de la penitenciaría funciona desde hace 12 años ya como Centro de las Artes. Bueno, cumplimos 12 años este año, más adelante. Y esta parte estaba vacía. Aquí también había celdas, o sea, era una parte donde la gente estaba encarcelada, y unos patios. Y entró Pablo, le gustó muchísimo el lugar, le gustó mucho la idea, sobre todo, de que un lugar que había sido dedicado, digamos, a recluir, ahora se convertía en un lugar de expresión artística, de libertad, y tomando en cuenta que su madre fue una persona pues muy luchona, ¿no? Que siempre a lo largo de su vida pues se enfrentó tanto a las restricciones de la mentalidad victoriana, de su propia familia, y estuvo incluso encerrada en un hospital psiquiátrico. Entonces le gustó muchísimo el espacio y se echó a andar el proyecto. Es una remodelación muy interesante porque se conserva el aspecto histórico del inmueble, pero al mismo tiempo se volvió funcional, digamos, se remodeló con la idea de convertirlo en museo. Muchas gracias, Antonio, de verdad, gracias por el espacio. Vengan a visitar México, vengan a visitar San Luis Potosí, y aquí encontrarán este gran recinto que Antonio García Costa nos hace favor de dirigir. La escultura seduce la mirada y la forma, se impone en el espacio, y todas estas obras son una muestra de la visión y mano de una de las grandes artistas de todos los tiempos.
Leonora Carrington, que finalmente se inserta ya en una espiral de la eternidad donde solo pocos tienen acceso.